buenas tardes. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar participando en, en estos festejos de la Universidad Michoacana, la que ya he tenido el gusto de asistir, como decía la doctora Cecilia. Ahora, bueno, pues a la distancia me da también mucho gusto poder platicar un rato con ustedes de algunas ideas y algunas reflexiones que he tenido en estos últimos meses sobre la relación del historiador con las fuentes digitales, con los archivos digitales. Realmente, bueno, como muchos dicen en estos casos, no soy especialista, pero espero que, bueno, como muchos de ustedes y como muchos historiadores, pues durante este periodo me he visto en cierta manera obligado a recurrir a fuentes digitales. Esto era ya una tendencia que se venía dando desde antes, pero que se ha reforzado con esta situación y que creo que merece pues una reflexión que voy a compartir con ustedes y que espero sea útil. Me gustaría empezar rescatando una historia que me llamó la atención y que leí en un libro que estaba revisando a propósito de esta plática. Es una anécdota, digamos, que viene en un libro de un historiador español que se llama Anaclet Pons, y él narra, digamos, una breve historia de dos historiadores que están yendo al archivo. Un historiador, y los dos están consultando el mismo fondo documental. Uno de ellos, como muchos de nosotros, sufre porque el polvo de los documentos le ocasiona molestias respiratorias. Entonces, cada vez que va al archivo y que tiene que consultar los documentos, pues empieza a toser o le da urticaria y tiene que salirse periódicamente, ¿no? Para tomar aire, para descansar y para volver a consultar el documento. Y este historiador de pronto se da cuenta de que llega un colega a ver los documentos del mismo fondo, y ese colega, para sorpresa suya, lo que empieza a hacer con los documentos es a olerlos. Se acerca el documento, se acerca el expediente, lo huele, lo deja, toma una nota y sigue. De hecho, realmente ni siquiera está revisando a fondo cada expediente. Entonces eso deja muy intrigado al historiador que sufre mientras transcribe los documentos. Y tan intrigado que un día pues ya no puede, ya no puede con la curiosidad, se le acerca a su colega y le dice, disculpe, me fijo que usted huele el documento, pero realmente casi no lo revisa. ¿Por qué está haciendo eso? Y le dice el historiador, le responde, mire, yo estoy haciendo una investigación sobre la propagación del cólera en el siglo XIX. Y en esa época, bueno, en esos años se creía que con el vinagre se podía, digamos que, bloquear o contener la propagación del cólera. Entonces, yo huelo los documentos y si noto resabios o residuos del olor a vinagre, sé que en el lugar en donde se hizo este documento se estaba propagando el cólera. Entonces, a mí me llamó la atención esta anécdota porque nos ilustra dos documentos y dos formas también de cómo la digitalización va a impactar o está impactando la investigación. Seguramente al historiador que le molestaba el polvo de los documentos estaría muy feliz si pudiera digitalizar, si esos documentos se digitalizaran y él pudiera consultarlos sin tener que exponerse al polvo, al hongo, a la bacteria. Pero esos mismos documentos digitalizados no le servirían de nada al otro historiador, que más que fijarse, digamos, en el contenido, se fija en lo que le da el soporte del documento. En este caso, y de manera pues muy original, pues es el olor. Entonces, a lo que voy y con lo que quisiera concluir es con lo que voy a concluir es que la digitalización
nos va a afectar a todos de una u otra forma. Es un proceso que ya está en marcha, que estaba en marcha desde antes de la pandemia, pero que ahora yo pienso que se va a acelerar y que nos va a afectar, que nos está afectando a todos, y que por eso es necesario que reflexionemos sobre los alcances del fenómeno. Voy a compartir una presentación en PowerPoint, nada más que que me deje para irme guiando. No sé si la están viendo. Sí, ya se está iniciando. Ah, ok, ahora sí. Muy bien. Voy a tomar como guía este cuadro, que es en donde yo divido dos etapas en la historia de los archivos, de manera muy general. El archivo, digamos, en la era del Estado-Nación, que es los siglos XIX y XX, y después el archivo en la era digital, que es los archivos a fines del siglo XX y pues en lo que va del siglo XXI. Estamos acostumbrados a que el archivo en la era, digamos, del Estado-Nación, pues la documentación casi siempre es escasa, siempre estamos buscando archivos, porque los archivos en muchas ocasiones no se cuidaron de manera adecuada, se perdieron. Conocemos ya las historias de archivos perdidos, ¿verdad? En la era del Estado-Nación también es importante el soporte físico, el papel, si está o no empastado, cómo se organiza, cómo se encuaderna, digamos, la documentación. Es también un soporte estable. Tenemos el papel y ha estado ahí durante siglos. También sabemos que la disponibilidad es limitada. Que no podemos tener todas las copias que queramos del documento, por lo tanto también no lo podemos reproducir de manera ilimitada, como se señala aquí en este punto. Y también en la era esta del Estado-Nación, pues hay una tensión entre lo público y lo privado. Sabemos que hay muchos archivos privados, pero digamos los archivos que producen las instituciones y el gobierno, el Estado, pues tienden a ser públicos. Y Javier, después... un favor, ¿lo podrías hacer la presentación grande para verlo mejor? O sea, la cortinita en la de abajo. A ver. Deja. En pantalla completa, más bien se llama eso. Ajá. Veo. Ya le puse. ¿Sí se notó el cambio? Sí. Sí. Sí, se notó. Ah, ok. Bueno, muy bien. Bueno, todos conocemos, digamos, la definición de archivo clásica, o de las más citadas, que es la de Antonia Heredia. Nos dice que un archivo es un conjunto de documentos, no importa su soporte material, su forma, que se acumulan porque los produce una persona, una institución pública o privada, y que se conservan y se gestionan respetando el orden en el que se produjeron. Es la definición clásica del archivo, y es
la definición con la que nosotros aprendemos a localizar documentos. Entonces, esta parte es importante porque bueno, es algo que tienen los archivistas muy presente y que nosotros como historiadores debemos aprender, que son los principios de organización y descripción documental, el famoso principio de procedencia y el principio de respeto al orden original, ¿no? El principio de procedencia que nos dice que para ordenar los documentos, en fondo se deben considerar las actividades de la institución que originó los documentos, y esto nos sirve para conservar el valor informativo del documento y mostrarlo como parte de un conjunto orgánico. Y en el mismo sentido está el principio de respeto al orden original. Cuando se clasifican los documentos, se tienen que dividir en secciones y series que respeten el principio de procedencia. Así es como los archivistas forman los fondos, las secciones y las series de un archivo. Esto es importante conocerlo, como ustedes saben, para los historiadores, porque es lo que nos permite ubicar la información de manera más rápida y eficiente cuando estamos iniciando una investigación. Tal vez sus maestros ya les han dicho que al iniciar una investigación, una de las primeras cosas que hay que ubicar es saber qué institución produjo los documentos que nos interesan. Entonces, esto nos lleva a la importancia de la contextualización archivística. ¿Qué quiere decir esto? Que estos principios de organización nos sirven para localizar información y también nos facilitan criticar y analizar la información obtenida. Sabemos que el documento que nos sirve como fuente forma parte de una sección, de una serie, de un fondo y de un archivo, y al formar parte de esa organización se le da sentido al documento. No interpretamos de la misma manera el acta de fondos inquisitoriales que un acta de protocolos notariales, por ejemplo. Estos principios y esta contextualización archivística nos han servido durante muchos años para interpretar y localizar documentos. Entonces, también siempre, esto es importante porque estamos acostumbrados a trabajar así, o por lo menos a los investigadores que nos formamos a fines del siglo XX, pues nos enseñaron a trabajar así, y es una tradición que tampoco es tan antigua, digamos. Esto empezó desde el siglo XIX, ustedes saben, con Leopold von Ranke, ese historiador alemán que le daba mucha importancia a los archivos, principalmente a los archivos que producía el Estado-Nación. Desde el siglo XIX se consideró que para que una investigación tuviera legitimidad, una investigación histórica tuviera legitimidad, pues debía basarse primordialmente en documentos de archivo. Sabemos también que en esos documentos, que al ser producidos por el Estado o por las instituciones, predomina la voz y el punto de vista de las clases dominantes, que muchos se han perdido por descuido, por negligencia, por destrucción, son escasos, que cuando vamos a un archivo podemos ver de manera directa los aspectos físicos del documento, su soporte, como se le denomina, la textura del papel, el tamaño de los volúmenes, el olor. De hecho, muchas veces es lo que al inicio a muchos nos llama más la atención, ¿no? Digamos que esa como magia de ver un documento del siglo XVIII, del siglo XVII. Y sabemos también que un expediente nunca o casi nunca aparece aislado, siempre está relacionado con otros documentos, con otros expedientes, y eso es lo que le da sentido y lo que nos ayuda a interpretarlo. Bueno, pues esto poco a poco ha ido cambiando, aunque el trabajo del historiador en buena parte se basa todavía en la consulta, en la visita y en la consulta física en los archivos,
cada vez es más común que utilicemos archivos digitales. Y el archivo en la era digital, como también ustedes habrán observado, se vuelve más abundante. Ya no hay un soporte físico, lo vemos en las pantallas, ya sea en la pantalla de la computadora, en la pantalla del celular o del dispositivo que ustedes utilicen para ver al documento. También ya el archivo en la era digital comienza a ser inestable. Es más fácil manipular un documento digital, una foto, cualquiera que sea el formato, la podemos manipular de manera casi ilimitada. También la disponibilidad aumenta, podemos hacer ya cientos de copias, a menos que haya un asunto de derechos, pero pues la disponibilidad es ilimitada, también lo podemos reproducir y la atención, digamos, de lo público-privado se invierte. Muchos de estos archivos, como vamos a ver más adelante, se vuelven privados, o son más privados que públicos, al contrario de lo que pasaba tal vez en el archivo en la era del Estado-Nación, que era más público que privado. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa investigar en la era digital? Me gustaría empezar primero con archivos digitalizados. Los archivos digitalizados son, digamos, los papeles y los documentos que están en el archivo que estamos acostumbrados a investigar, pero que ya se han digitalizado y que los podemos ver a través de Internet. Precisamente en estos meses ha sido muy, muy común compartir, por ejemplo, vínculos, listas de portales, de sitios de Internet en donde podemos consultar documentos digitalizados. O sea, hay una gran abundancia. Tal vez no están los archivos los documentos del archivo parroquial o del archivo municipal que nos interesa, pero sí que hay documentos de muchísimos hemerotecas, archivos nacionales, bibliotecas. Un ejemplo es esta lista, es una lista de recursos en línea sobre América Latina, el Caribe, Estados Unidos. Son 621 portales, sitios y portales con documentos digitalizados. Tengo aquí, bueno, está aquí es una página en Excel que me gustaría rápidamente que vieran. Perdón por detenerla, por cambiar la presentación, pues nada más para que vean. Es esta. Tal vez ya la conocen, o seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero está circulando en Facebook, en las redes sociales. A mí me impresionó porque no esperaba que fueran tantos sitios, y está muy bien organizado. Viene el título del sitio, viene también qué tipo de documentos se pueden encontrar, si son periódicos, si son fotos, si son documentos oficiales. Viene también una lista de temas que se relacionan con la política, con la ciencia, con la tecnología. Y es impresionante porque son más de 300 sitios y al parecer la lista sigue creciendo. Entonces, esto lo pongo solo como muestra de la gran, de la abundancia de fuentes de documentos digitalizados. Entonces, y listas como esta continuamente están circulando y se comparten públicamente. Entonces, lo primero que llama la atención es que hay una gran abundancia de fuentes digitalizadas. Repito, a veces tal vez no son las fuentes que nosotros quisiéramos, no es el archivo municipal o el archivo histórico estatal que nos
que nos gustaría consultar, pero son muy útiles. Creo que me equivoqué. Voy a regresar a la presentación del PowerPoint. Nada más que me deje, a ver. Creo que ahí va. Bueno, entonces, les digo, son documentos que originalmente están en los archivos, pero que se han ido digitalizando y bueno, uno que por la edad todavía, pues, cuando empecé a ir a los archivos, esto de la digitalización era algo que estaba en ciernes. Lo que teníamos era microfichas. Sí, creo que sí se llamaban así, las que se ven en el lector. Lector. Me está haciendo aquí un extraño. No sé si ustedes ven la presentación o ven lo mismo que yo. Yo creo que vemos lo mismo que tú. Está como... ¿Sí pueden ver la presentación? No. No, se repite como una imagen del chat. Sí, ¿verdad? Voy a intentarlo de nuevo. No, lo estoy haciendo mal yo. ¿Y si te desconectas y te conectas? A ver, creo que ahora sí. A ver. Ya. Uh-huh. Ahí está ya. Ahora sí. Creo que yo lo estaba haciendo mal. Bueno, estos son archivos, como les decía, archivos digitalizados. Son los archivos que estamos acostumbrados a ver a consultar en los... son documentos que estamos acostumbrados a consultar en los archivos, pero ahora los vemos en Internet. Hay otras
otras publicaciones en donde también se difunden sitios o archivos digitales para historiadores, como esta que les incluyo aquí. Ya no se las voy a poner para no perder mucho tiempo cambiando pantallas, pero lo que tenemos con estos archivos digitalizados, a pesar de que son, digamos, en apariencia los mismos documentos, tenemos de entrada una pérdida del soporte físico original. Ya no podemos, como es evidente, ver o tocar los documentos directamente. Ya los documentos los visualizamos en una pantalla plana, ya no podemos ver el soporte. Y eso es importante para ciertos investigadores, o para muchos investigadores, por ejemplo, que se dedican a la historia de la lectura o a la historia cultural. Ver el soporte físico de la publicación es importante, ver el tamaño del libro, por ejemplo, ver la tinta, ciertos aspectos que se pierden con las digitalizaciones. Se pierde también el contexto documental. La clasificación y la jerarquía del archivo ya no son evidentes ante el investigador. Antes íbamos al archivo y sabíamos a qué fondo, a qué sección y a qué serie pertenecía el documento, porque lo teníamos que anotar en la ficha para que el archivista nos prestara el documento. Y ahora no es necesariamente así. Cuando vemos estos fondos, que muchas veces reúnen documentos de diversos archivos o de diversas bibliotecas, no sabemos necesariamente cuál era la procedencia original. Hay también errores, digamos, obstáculos muy básicos, digamos. Por ejemplo, errores en los metadatos. Los metadatos, que es lo que se utiliza para que podamos localizar los documentos. Un error de dedo, que en lugar de 1890 diga 1980, vuelve muy difícil la localización del documento. Y finalmente, el asunto de la fragilidad. Si antes nos preocupaba, digamos, la conservación del papel, ahora en los archivos digitalizados, la conservación de los archivos también es muy precaria. Conocemos los primeros problemas evidentes fueron los desfases entre el hardware y el software, formatos que ya no se podían leer, que en su momento fueron muy populares como el disco compacto, pero que ahora ya es muy difícil, muy complicado leerlos, y entonces básicamente eso también implica la pérdida del documento. Estos son algunas, digamos, no quisiera decirles desventajas, pero sí son aspectos que debemos considerar al momento de consultar archivos digitalizados. Pongo esto como ejemplo. Este es un mapa de Norteamérica a principios del siglo XIX. Lo ubiqué pues, de manera muy sencilla en el sitio de la Universidad de Yale. Ahí tienen una colección inmensa de mapas y pude fácilmente del continente de Norteamérica a principios del siglo XIX. Pude manipular el mapa realmente sin tener mucho conocimiento o habilidad. Pero el punto es que este mapa originalmente viene como anexo, digamos, en el libro de Tocqueville, en el famoso libro de Alexander Tocqueville, de la democracia en América. Entonces, es muy diferente ver este mapa así ahorita como lo estamos viendo en la pantalla, que se ve muy cierto, con mucha claridad, pero si no estamos conscientes o si no nos dicen o nos especifican en el sitio que este mapa estaba, digamos, anexo al libro, a una de las primeras ediciones en inglés de la democracia en América, se pierde o perdemos elementos para poder interpretar el mapa, para poder leer el
mapa, digamos. Así como está, no sabemos realmente de qué tamaño es, no sabemos si el mapa, al parecer ahí hay algún indicio de que se puede doblar, no sabemos si de qué tamaño era la edición del libro. Entonces hay muchos detalles que se pierden con la digitalización y que pueden o no ser importantes dependiendo de las preguntas que les hacemos a los documentos. Bueno, vuelvo otra vez a este esquema, porque todos estos asuntos de la inestabilidad de los archivos, de su abundancia, de que se pierde el soporte físico, se vuelven más evidentes cuando pasamos del archivo digitalizado a los archivos digitales. Los archivos digitales son los que ya no pasaron por papel. Cuando hablamos de archivos digitalizados es porque originalmente eran el periódico, era el testamento, era el protocolo notarial que se digitalizó y que ya está disponible en Internet. Pero también están estos otros que son los archivos digitales que no fueron papel, que son las páginas web, son los correos electrónicos, los blogs, los portales de información oficial, es YouTube, son todas las redes sociales, y a ellos se denominan como archivos digitales, y son cada vez, como ustedes también ya se habrán dado cuenta, pues son, digamos, en cierta manera son el futuro, son las futuras fuentes de los historiadores. Pero a estas futuras fuentes, que en muchos casos ya se están utilizando como fuentes, ya no les podemos dar el mismo tratamiento metodológico, teórico, que a las fuentes de los archivos del Estado-Nación, digamos. ¿Por qué? Porque, por lo que voy a tratar de explicar ahorita. Aquí, en estos archivos digitales, son muchísimo más abundantes y son también más frágiles. Son muchísimo más abundantes porque ya se imaginarán ustedes la cantidad de páginas web, de blogs, de correos que se han producido desde que el Internet comenzó a hacerse popular alrededor de 1995. Y son también más frágiles porque mucho de esto ha desaparecido. Muchas páginas web que ya no localizamos, que seguramente a todos nos ha pasado, que buscamos una página pero que ya no existe, correos electrónicos que se borran, videos que un día estaban disponibles y al otro ya no. Entonces, estos archivos digitales son muy abundantes, nos dan una información más, digamos, más heterogénea, más rica, ya no es necesariamente el punto de vista oficial, pero sí que son más frágiles, pueden desaparecer de un día a otro. La primera página, un ejemplo de esta fragilidad, la primera página de Internet, de la web, perdón, la primera página web surgió en 1992. La crearon un equipo de investigadores europeos, la Organización Nuclear Europea para la Investigación Nuclear en Europa. Primera página web en 1992 y ya no se conserva. Lo que se puede ver es una reconstrucción de la página web, pero la original, digamos, ya no existe. Entonces, a mí me parece eso es importante porque estamos hablando de un documento que se generó en 1992, pero al cual ya no tenemos acceso. Y, bueno, me voy a arriesgar porque si quiero mostrarles lo que se conserva de esa página. Me voy a arriesgar a parar la presentación, perdón. Y quisiera que ustedes vieran lo que se conserva de esa página, que si lo vemos en términos de historia, pues realmente es muy reciente, pero como les decía, ya no se conserva. Lo que se conserva es una reconstrucción . Ahorita espero que la vean. Precisamente de una página de Internet
que tiene como objeto, digamos, preservar esta especie como de facsimilar, digamos. No sé si la pueden ver ahí. Así era la página, la primera página web. Entonces era algo muy básico, bueno, comparado con lo que tenemos en la actualidad, pero lo que están viendo en Internet realmente ya no existe. Esto es una reconstrucción que se tuvo que hacer a partir de libros de la primera página web. Y es tan reciente como 1992. La quiero mostrar porque además creo que nos ilustra sobre cómo la rapidez con la que ha ido cambiando la presentación de las páginas web. Ustedes ya saben que está la web 1.0, después la web 2.0, que es más, que propicia más la intervención del usuario, digamos. Pero esta me pareció importante compartirla porque nos da una idea de cómo ha cambiado las páginas web y porque lo que están viendo ahorita ya no existe. Existe como reconstrucción, pero ya no existe como página disponible en Internet. Entonces eso creo que nos da una idea muy clara de la fragilidad de las nuevas fuentes digitales que tarde o temprano va a tener que utilizar el historiador. Entonces, son fuentes también, como les venía diciendo, muy abundantes. Otro ejemplo muy citado en este mundo de las fuentes digitales es las páginas de GeoCities. No sé si ustedes llegaron a tener una o la utilizaron. Era un servicio de alojamiento web que compró Yahoo. Nació en 1994, desapareció en 2009. La gente fue cuando empezó esta cultura de los blogs, que cualquier persona podía crear un blog, subirlo a la red y empezar a tener interacción y subir fotos, subir diferente tipo de material. En 2009, cuando desaparece el servicio, había 7 millones de usuarios y habían creado entre todos 186 millones de documentos. Entonces, que debieron ser, de lo que se conserva, una fuente muy valiosa para, por ejemplo, se me ocurre de entrada reconstruir la vida cotidiana de cierto sector de la sociedad, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en México. Desapareció en 2009 porque pues dejó de ser y todos los servidores fueron formateados y la mayoría de la información se perdió. También mucho sobre la abundancia de los archivos digitales, sobre esa tener, es gente, digamos, cuya voz no se conservaba tan fácilmente en los archivos institucionales, pero que sí se podía expresar a través de Internet y que finalmente desapareció. A ver, creo que no quiere avanzar este. Entonces, todo esto nos lleva a pensar o a repensar qué es un documento. El documento ya no es ya no es ese expediente que se organizaba en un archivo según el principio de procedencia. Los documentos, en los archivos digitales, ya en una página web, en un blog, hay muchos autores, son páginas que se circulan y se modifican de manera constante, hay multiplicidad de soportes, es muy fácil incluir un hipervínculo y que ese hipervínculo nos lleve hacia
hacia un video, hacia una canción, hacia otro documento, y eso propicia también que la información esté muy fragmentada, y que muchas veces no se contextualice como estamos acostumbrados. Estos documentos, estos archivos digitales están a disposición de todos. Cualquier usuario puede entrar y ver archivos digitales, como antes no podía. Es más fácil, digamos. Por eso hay muchas interpretaciones y por eso el monopolio, digamos, del conocimiento histórico se está, digamos, resquebrajando. Ya cada vez hay más quejas sobre gente que da su interpretación de la historia a partir de documentos que ve en Internet, aunque no los interprete, digamos, como los interpretaría un historiador. Y es también una nueva memoria colectiva, es una nueva memoria colectiva digital que produce los testimonios casi al mismo tiempo que van ocurriendo los acontecimientos. Y eso es también algo nuevo. Todos estos archivos digitales pues van a ser fuente de consulta indispensable para estudiar procesos históricos, por lo menos de 1995 en adelante, que es cuando se empieza a hacer más común el uso de Internet y de las páginas web. Fenómenos como el movimiento feminista, los actos terroristas como el del 11 de septiembre, el surgimiento de guerrillas, las elecciones, la historia del consumo, de la moda, la historia de las epidemias o de las pandemias, va a tener que ser reconstruida e interpretada a partir de estos archivos digitales. Y pues la pregunta es si estamos preparados o si estamos preparando a los futuros historiadores con las, digamos, las nuevas herramientas, las nuevas habilidades que van a requerir para interpretar y utilizar estos archivos. Ya no vamos a tener, ya no solo va a existir el archivo como lugar al que asistíamos para localizar documentos. En estos archivos digitales ya no hay una institución que fije, que ordene y que clasifique los documentos. Entonces, la pregunta es cómo contextualizar, cómo interpretar una página web que constantemente está cambiando de información, a la que no se le puede atribuir un autor, que posiblemente desaparezca, a la que todos tienen acceso, no como un protocolo notarial del siglo XVI, por ejemplo. Entonces, todas estas, los archivos digitales, como historiadores, pues nos presentan pues retos que son para mí muy atractivos, muy importantes. También los archivos digitales están influyendo en creo yo, o forman parte de nuevas formas de hacer historia. Ustedes seguramente ya habrán oído del auge de la historia global, por ejemplo. Tener acceso a documentos de diferentes países, como antes no lo teníamos, nos permite hacer comparaciones, nos permite hacer historia de conexiones, nos permite también los archivos digitales, historia del tiempo presente. También se está impulsando mucho la historia cuantitativa. Muchas de estas fuentes son tan abundantes, estamos hablando de miles, de cientos de libros digitalizados, por ejemplo, que requieren un abordaje cuantitativo y que requieren trabajo en equipo. Entonces, los historiadores, muchos no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Y el trabajo con archivos digitales, sobre todo cuando son muy abundantes, pues requiere trabajo en equipo. Y también, bueno, es historia pública. Son archivos que están a la mano de la gente, de los aficionados, de la gente que se interesa en historia, de la gente que le gusta recordar y crear memoria colectiva, y eso también es implica un nuevo reto para el historiador, porque significa mostrar sus fuentes
y confrontarlas, digamos, de manera más directa con el público interesado. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que esto les haya resultado de interés o por lo menos un pretexto para empezar a pensar lo que significa para el trabajo del historiador toda esta oleada de digitalización que, pues así como vamos, yo creo que será cada vez más intensa. Muchas gracias.